Hola, hola, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Desgradados Podcast. Como ya saben, mi nombre es Julián Martínez y en este nuevo episodio pues tenemos otra corriente musical, incluso de literatura, en la cual pues ustedes estoy seguro que van a estar muy interesados. Hoy me encuentro con Gustavo, con César y le voy a dar el micrófono para que se presente nuestro invitado de hoy. Hola a todas las personas que por ahí nos escuchan. Mi nombre es Mateo, más conocido como el profe de literatura rap. Y así es como comenzamos como a abrir la puerta de la curiosidad, uniendo estas dos palabras, la literatura y el rap. Y yo creo que es como ya una vez lo que nos conecta a tu texto. Yo ya lo leí, me pareció muy interesante, sin embargo, pues estoy seguro que a ustedes también les gustaría escucharlo. Entonces, vamos a escucharlo de tu voz, entonces cuando quieras puedes iniciar. Ok. Mi nombre es Mateo Nicolás Rico Medina, apodado por el hip hop como el profe literatura rap. Estoy cercano a llegar al tercer piso. Soy el único hijo de una profe investigadora que lleva toda su vida pensando en la educación, la escritura, la lectura y la oralidad. Tuve el privilegio de estudiar en la Universidad Externado de Colombia y allí me formé en Sociología, en Geografía e hice un magíster en Investigación en Educación con énfasis en Ciencias Sociales. Sin embargo, mis mayores aprendizajes tienen que ver con otros escenarios, especialmente en mi casa, el barrio, los bares y las calles. La vida me ha regalado la posibilidad de investigar el hip hop y reconocerlo como un escenario pedagógico. Esto me llevó a crear hace cerca de 10 años el colectivo Curtidero Cultural. Gracias a este proceso recorrimos diversos espacios dentro y fuera del país, conocí Brasil, Chile y Argentina. Desde la universidad siempre se enfatizó en que las ciencias sociales no son solo la teoría, sino que requiere encaminar y habitar el territorio. Por eso he recorrido distintas zonas de Colombia y cada viaje ha transformado mi manera de ver el mundo. Mi gusto por lo underground se consolidó en los años escolares. Creo firmemente que es en lo barrial donde se forja mi identidad y con ella una forma particular de concebir el cuerpo, de ser hombre, de construir relaciones sociales y de habitar la cotidianidad. Yo me gradué del colegio por el IFEX, es decir, ninguna institución educativa me tituló. Con el tiempo comprendí que yo no pude con la escuela y la escuela no pudo conmigo. Desde entonces me ha interesado profundamente pensar y repensar la educación desde enfoques más humanos, flexibles y coherentes con las realidades de la vida. Tras la experiencia con Curtidero Cultural, el legado familiar y el paso por la universidad, nace Literatura Rap. Un proceso educativo que desarrollamos desde hace 5 o 6 años en la localidad de Kennedy y se trata de un espacio de aprendizaje y desaprendizaje donde el hip hop es protagonista. Literatura Rap busca interpelar la construcción del sujeto político, a la vez que genera espacios de circulación y profesionalización del arte barrial como formas de vida. Intentamos salvarnos de trabajos que no nos hacen felices o de morir en la inclemencia de ser joven en Colombia. Mis referencias teóricas están marcadas por los estudios de coloniales, la geografía crítica y la filosofía latinoamericana. Me defino como un ser sentipensante atravesado por el barrio, el parchar y el conocer, comprometido con la democratización del conocimiento y con la construcción de procesos comunitarios desde lo cotidiano. El hip hop es nuestra escuela y en la calle nos vemos. Wow, impresionante, yo creo que está muy interesante, me abrió muchas preguntas, pero lo primero que pienso es qué valiente darle la oportunidad al barrio, a la literatura desde la calle, al saber que uno a veces tiene un libreto en donde tiene que estudiar, tiene que estar en algún lugar y de alguna forma tener la valentía de tomar la decisión y darle la oportunidad a aquello que normalmente no se le da la oportunidad, es algo que me parece muy valiente de tu parte. ¿Cómo inicia esa iniciativa? ¿Cómo sientes tú que sentiste eso de hacer eso por el hip hop? De como que algo, ¿cómo te movió a tomar una decisión tan importante dentro de cada una de tus etapas? Bueno, creo que hay algo fundamental en ese proceso y es como el haberme graduado estudiando un poco en casa y venir también pues como de una familia académica. Entonces eso hacía que mi escenario barrial fuera muy importante. Yo conocí primero que el hip hop, el skate. Entonces yo patinaba todos los días y ahí fue como mis primeras formas de relacionamiento. Cuando entramos a la universidad,
uno tenía que todo el tiempo hacer trabajos de campo, ¿no? Entonces entre eso íbamos, pues teníamos a mi mamá que nos ayudaba un montón, entonces íbamos un montón a colegios y teníamos la entrada a los colegios. Ahí rápidamente nos dimos cuenta que había un lenguaje como común o una puerta a partir de la cual comunicarse con los chicos, con las chicas, que era el hip hop y en especial como el rap. Entonces fue como, venga, acá hay un nicho, empezamos a hacer algunos conciertos en los colegios, empezamos a hacer movimientos en los colegios y eso tuvo mucha acogida. Es porque yo decía, venga, el hip hop y el rap parece que tiene muchas cosas por decir. Entonces en algún momento ese curtiero cultural era como un escenario planteado desde la educación alternativa y la intención como de educarnos en otros escenarios distintos pues a las pedagogías tradicionales, y eso se fue puliendo y se fue puliendo también porque muchos de mis amigos rapeaban y todo el tiempo llegaban a preguntarme por libros, porque pues yo crecí leyendo y he leído, digamos, toda la vida, ha sido una constante también pues por mis herencias familiares y tal. Entonces mis amigos empezaron a preguntarme como, yo quiero leer de este libro que hay de poesía, y empezamos a hacer algunas pequeñas tertulias o los encuentros eran alrededor de la literatura. Entonces ahí también me di cuenta como de ese elemento importante en que el rap puede ser en la herencia familiar, y entonces eso me di cuenta también entonces pues de que el rap podía ser algo que se podía profesionalizar, ya lo que se le podía tirar también escuela. Porque en el colegio, igual yo pasé por varios colegios y siempre era muy censurado, y en los colegios a los que ya después íbamos siendo universitarios, era muy censurado el tema del rap. Entonces yo decía como, no, pero entonces el rap puede ser más bien profesionalizado un poco. Y empezamos a hacer algunas tertulias, a hablar con mis amigos alrededor de algunas poesías, que es una rima, cómo combinar, cómo pues pulir un poco esa escritura. Y más o menos en segundo semestre, segundo semestre, hay una materia que se llama lingüística, ¿sí? Que es pues como base fundamental de las ciencias sociales, entender la lingüística y hablar de Ferdinand de Saussure y todo eso. Y eso a mí me rayó un montón el coco, como que yo decía, el lenguaje y la forma de expresarnos tiene un montón que ver con lo que somos. Entonces yo modifiqué ese programa de lingüística pensado pues obviamente para la universidad, sociología y demás, y lo pensé para raperos. Yo empecé con mis amigos, 4 o 5 reunidos en mi apartamento, llevando un poco esas lecturas de Saussure, un resto de Saussure, como que la base, digamos, teórica fuerte de literatura rap es Saussure. Y empezamos a cuestionar el lenguaje y a pensar teóricamente y como a charlar un poco, y eso de la mano pues con que yo siempre he estado en eventos, yo organizo eventos, digamos, soy muy amigo de varios chicos que hoy en día pues ya su carrera como tal es de raperos, raperas, entonces claro, eso fue puliendo la vaina y como que por ahí más o menos es la historia. Seguro se me escapan algunos detalles, pero más o menos por ahí comienza así la vaina. Pues hay varias inquietudes. Una es como tú qué crees que le aporta a estas personas y a la comunidad este tipo de acciones. Lo digo porque estamos en una línea un poco parecida, ¿no? Y generalmente dentro de los contextos comunitarios no hay una preocupación por el desarrollo cultural, el desarrollo artístico, sino que sale de sus mismos núcleos. ¿Tú qué has visto que esto ha generado en ese entorno? Yo creo que, bueno, en este tema de la política cultural hay un concepto que se usa mucho hoy en día, sobre todo en convocatorias y muy de la política cultural actual de la Secretaría, y es esto del ecosistema cultural, ¿no? Y los eslabones de la cultura. Normalmente cuando uno hace arte y arte en el barrio, está en uno o dos eslabones, ¿sí? Uno llega a la creación normalmente, ¿cierto? Uh-huh. Pero lograr generar ese ecosistema que te lleva hasta el punto de la comercialización es complejo, ¿no? Vivir, por ejemplo, el hip hop en Colombia es como, ¿qué está haciendo? Yo que vengo del externado, pues es como que sí, mamá en su momento era, venga, ¿qué pasó? Pero tanto billete aquí metido para que usted se dedique al rap, como así, sí, algo se hizo mal. Claro, pero hay que pensarse en el cómo
se profesionaliza el arte y yo creo que el espacio de literatura hábil y como lo que nosotros nos hemos venido pensando, lo que permite es eso, completar los eslabones y hacer realmente un ecosistema cultural. Porque entonces nosotros, claro, los chicos, las chicas están creando todo el tiempo, hacen rap, escriben, pero nosotros también generamos el evento. También aprendemos de producción musical y también cómo vivir de la música, es decir, cómo monetizar, que es un publishing, que es una agencia de marketing, que es Warren PM, que es todo este tipo de escenarios que existen hoy en día donde la música se monetiza. Y sobre todo, pues, cómo se hacen eventos también de calidad, cómo llenamos, ¿no? Nosotros hemos tenido la fortuna de hacer 2 o 3 veces media torta y meterle 6.000 personas a la media torta. Entonces uno dice, bueno, ahí vamos haciendo cosas, hacemos eventos privados y afortunadamente siempre metemos mínimo 100, 200, 300, 500 personas. Entonces se va creando también esa red donde se haga sustentable el arte para materializar un discurso del que sea posible vivir, porque no es tan fácil. Y no siempre está, porque si uno se pone, por ejemplo, entonces a esperar estas becas de cultura local o estas redes que salen una vez al año y te dan 20 millones de pesos, pues ahí no, tampoco es sustentable el arte, ¿no? No se puede vivir del Estado, de las alcaldías, toca vivir como de varios frentes. Entonces yo creo que no sé si respondí tu pregunta, pero creo que va por ahí. No, sí, totalmente. Sí. Creo que va por ahí la vaina. A mí me causa bastante curiosidad el tema, pues, de esta promoción del arte, de la oralidad, desde un enfoque pedagógico pues, alternativo, no convencional, ¿cierto? Me causa bastante curiosidad. ¿Por qué? Porque ahí se genera una resistencia barrial y quizás se puedan crear sujetos políticos que quizás puedan llegar a ser hasta incómodos, por decirlo así de alguna manera. Yo te quería preguntar, ¿cómo ha sido el manejo que le han dado? Porque lo vemos también que el hip hop y el rap muchas veces son estigmatizados, son pues mal juzgados porque se miran desde una perspectiva de no, esto es como del gueto, esto tiene mucho mensaje político, a la vez tiene X o Y presentación estética. Para la gente que es muy conservadora, que precisamente está muy arraigada en lo eurocentrista, en lo convencional, lo conservador, pues este concepto no entra tan fácil. ¿Cómo han transgredido o cómo han hecho para darle ese manejo, ese juego de cintura a esas situaciones? Bueno, bien, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Ese tema está bueno, porque es complejo, porque al final, pues cuando uno lee la historia del hip hop, entiende que sin el capitalismo no podría existir el hip hop, ¿sí? Es solo a partir de la globalización que existe el hip hop, y que nosotros en Colombia, por ejemplo, hablemos de hip hop, es puro producto de que somos el patio trasero de Estados Unidos, ¿sí? O sea, nuestras condiciones sociogeográficas y sociopolíticas meten el hip hop acá en medio de esas cosas, ¿no? Pero el hip hop también tiene una lucha política y un movimiento social detrás, ¿sí? O sea, el hip hop nace a partir también de esas disputas de los migrantes cuando llegaron a Estados Unidos, ¿no? Y dice como uno de los grandes historiadores y de los grandes raperos, como de que el hip hop no inventó nada, sino reinventó todo, ¿sí? Entonces yo creo que ahí lo primero que hay que hacer, o lo primero que nosotros intentamos hacer, es reconocer la historia del hip hop y situarla también tempoespacialmente en lo que nosotros somos. Bogotá, Colombia 2025, porque no somos Nueva York, ¿cierto? Y ahí hay una ruptura también de cabeza, y algo que buscamos hacer con los chicos o con las chicas que hemos camellado esta vaina, y es como pues salir del sueño americano, porque es que el sistema también, o sea, si uno se pone a pensar qué dice el hip hop, qué dicen ciertas canciones del hip hop de los 90 con los que nosotros crecimos, pues están replicando, o sea, eso no tiene mucho de diferente a un reggaetón hoy en día, ¿sí? O sea, en la letra no tiene mucho de diferente. Pero hay que pensarse también nosotros que soñamos en los barrios que habitamos, muchos
muchas de las chicas son de Kennedy, sí, nosotros somos muy kennedianos y pues Kennedy es patio bonito, ¿no? Muchos chicos de la igualdad, muchos chicos de estos barrios, pues que es muy complejo uno sacar un video con un montón de billetes cuando hasta ahora está buscando cómo desayunar, ¿no? Eso tiene una serie de complejidades y es importante situarlo, pues para también uno pensar que sueña. Entonces ahí es como decolonizar también un poco el propio hip hop, que eso ha sido una de las luchas y como de las vainas que intentamos hacer en el proceso. Creo que va por ahí más o menos un poco y de pronto lo que hemos hecho ya en lo material es lograr cambiar uno, ¿sí? Como que eso también es bien importante porque a veces cuando uno es artista o vive en el mundo del arte, pareciese pues que uno es como el modelo de la sociedad, ¿no? A mí todo el tiempo el profe y como que es un cuestionamiento constante, pero entonces pues yo trato de ser buen novio, buen hijo, buen profesor, como de tener unos ciertos valores ciudadanos desde cuando uno va en la moto, manejando en este caos de ciudad, ¿no? Y eso nos ha llevado, por ejemplo, a que los chicos ya habiten otros espacios negados, que va por ahí donde también se materializa esto. Entonces, claro, nosotros vamos a eventos del barrio, nosotros nos reunimos en la 1 de Mayo, habitamos los barrios, la escena hip hop, pero también acabamos de estar, por ejemplo, en la Feria del Libro. Y somos invitados también a la Biblioteca Nacional, al Museo Nacional, como a esos otros lugares que tal vez como que pareciese que no son para raperos. Y cuando vamos allá y hablamos de lo que hacemos, la gente dice, uff. Entonces muchos de los chicos pues también han cambiado sus formas de habitar porque la sociedad como que todo el tiempo tienen que ser ñeros, tienen que colarse en Transmilenio, tienen que hacer, ¿no? Porque son raperos, tienen que estar fumando vareta todo el tiempo y pues resulta que no, que vamos ahora a colegios, por ejemplo, un montón de colegios hemos visitado, entonces también eso hace que los chicos cambien su chip y su forma de percibir el mundo, aunque estéticamente sigan manteniendo, digamos, su identidad, que es importante, pero va como por ahí, va como por ahí. Esa es una lucha constante, no resuelta, que seguimos construyendo en la cotidianidad. Eso me parece impresionante, porque llegas a escenarios como la escuela, que siempre como que se lucha porque los niños lean y que los niños no leen y que los libros que les asignan no les gusta, y ver una oportunidad como el rap, como en la expresión, en el poder escribir lo que siento, en el poder escribir lo que yo veo, lo que vivo en mi casa, lo que vivo en mi barrio, pues es una oportunidad, y el hecho de que me motive a seguir buscando más letras, otros autores, otras canciones, otras realidades, pues básicamente lo que hace es encontrar esa motivación que no necesita de un profesor, necesita como de una motivación propia, la cual sí se puede estar guiada por tu profe, pero va creciendo, y eso me parece bien interesante. Y que se una con la literatura. Muchas veces no unimos la literatura con el rap. O sea, yo ahora que lo pienso, esos dos conceptos a veces parecían lejos, ¿sí? O muchas veces hablando de los estereotipos, y incluso tú también hablaste un poco de eso, el tema de cultura. Todavía se cuestiona qué es cultura y qué no es cultura. Muchas veces cuando se ve un rapero cantando en un Transmilenio, no se le considera como una persona con cultura, ¿sí? Entonces, y yo creo que es al contrario, ¿sí? Como que la persona está expresando de alguna forma algo que creó él mismo, algo que le tiene fe a eso y algo que quiere conseguir construyendo junto con los demás, ya sea con su parche, ya sea con sus proyectos, ya sea como sea, para la lucha que esté realizando. Pero eso también es cultura. ¿Por qué? Porque hace parte de la sociedad, hace parte de la dinámica, y más Bogotá, que es como el corazón urbano de toda Colombia, que tiene millones de facetas y colores y líneas. Entonces, mi pregunta, para cerrar un poco el argumento, es, ¿para ti qué es cultura? ¿O cómo has visto ese cambio de ese concepto a medida que vas trabajando junto con los chicos o junto con tus proyectos? Bueno, esa pregunta está bien densa, ese tema de qué es la cultura y qué no lo es, y creo que lo han teorizado un montón en las ciencias sociales. Pero, más allá de pronto de responder qué es cultura, nosotros hemos entendido que el hip hop es un movimiento social y político, ¿sí? Y por ende, pues, pertenece a una cultura, ¿no? Como que cuando uno dice yo hago esto del hip hop, pues estoy en esa cultura. Tiene unas materialidades artísticas concretas, ¿no? El baile, que tiene que ver con el breakdance, el rap, que tiene que ver con la música, la pintura, que es el graffiti, y el DJ, ¿cierto? Son las 4 materialidades artísticas básicas ahí.
Pero entonces cuando uno lee de todo este rollo y empieza como a teorizar precisamente a partir de, por ejemplo, pensar el concepto de cultura, se da cuenta de que hay un quinto elemento que es fundamental en el hip hop y es el conocimiento, que llaman el knowledge, ¿sí? Y ahí es donde yo creo que se podría empezar a tejer esa respuesta sobre qué es cultura. Porque digamos que también una de las intenciones que hemos tenido es un poquito la rebeldía a esa academia. Porque uno podría empezar a citar y todos los que te dicen que es cultura son europeos, ¿cierto? Entonces como que no se entiende mucho. Entonces yo creo que para mi cultura es que mis chinos lleguen y mis chicas lleguen cada martes y tengamos 70, 40, 50 chinos cada clase leyendo y escribiendo realmente conectados con el hip hop. Porque es que también eso es importante, porque nosotros no, digamos, la literatura y tal es importante para nosotros, obviamente simplemente por el hecho de que tú haces el ejercicio de rapear, que vas a rapear, pues lo que tienes en tu cabeza, hay que leer, es la forma de entrenar. Ese ejercicio que se hace es como alguien que juega básquetbol, pues tiene que ir a encestar lo más posible en su vida, ¿cierto? Alguien que juega fútbol tiene que patear el balón constantemente. Si tú rapeas, pues tienes que leer. Así leas tu barrio, así leas tu realidad, ¿sí? No necesariamente libros, pero hay que estar todo el tiempo leyendo, ¿sí? Pero entonces nosotros buscamos, pues, que eso del hip hop se entienda. Entonces ahí hay que remitirse a los 80s, a entender qué pasaba en Estados Unidos, a cuál ha sido la lucha, por ejemplo, contra las drogas, cómo bajaron, por ejemplo, la lucha negra a partir de darle heroína a la gente, ¿no? Y un montón de cosas, las políticas, por ejemplo, después de Reagan, bueno, ahí hay un montón de cosas alrededor de la historia mundial que permiten que tú te pongas la gorra que te pones, que escuches esa vuelta que escuchas, ¿no? Que te guste el basquetbol y demás, como clichés frente al hip hop. Entonces, claro, esa idea de cultura es un debate académico, de pronto al que nosotros no nos interesa tanto. Nos interesa más la vida de barrio y otro tipo de debates en cómo, por ejemplo, los chinos que estaban destinados a ser jíbaros y a morir jóvenes, porque es la inclemencia, digamos, lo que yo hablo del barrio, ¿no? Porque uno de joven, viviendo en un estrato bajo, medio, pues, aunque pareciese no tener muchas oportunidades en Colombia, ¿cierto? A morir joven, a meterse en dilemas, o también a resultar en un trabajo en el que no eres feliz, ¿cierto? Que se pareciese ser la cultura colombiana. Nosotros intentamos que los chinos y entre todos nos salvemos de esa vuelta, de no ser más gente más del call center que está ahí sentado trabajando por una multinacional, de no ser otro obrero que está construyendo esta inmensa ciudad sin ser felices. Va por ahí el rollo, pero esa pregunta toca hacérsela a un académico. Yo he querido salirme de ahí. No, muy bien. Yo siento que está, bueno, yo siento que es abierta. Cada quien puede tener como un concepto de cultura y así mismo lo hace genial, que sea así de abierto, que para cada quien sea así de interesante. ¿Cómo es la articulación, o sea, aunque lo mencionas un poco, entre el oficio de la literatura y el oficio del hip hop y el oficio del rap? Entonces, claro, hay un ejercicio de leer que hablabas, pero ¿cómo se logra aproximar estas poblaciones jóvenes a la comprensión literaria, a las diferentes figuras, los autores, qué es lo que leen, cómo lo abordan, cómo es ese acercamiento a la literatura? Ya. Claro, ese es un gran reto, pero entonces digamos que ahí, yo hace poco terminé mi maestría, ¿no? Y era como esa pregunta hecha de otra forma me la hizo bastante el jurado, como, pero venga, ¿cómo así? O sea, ¿cómo pone a leer a esos chinos? Y le decía, parte de la investigación que se ha hecho es lograr tener una fuente de libros que hablen netamente sobre hip hop, ¿sí? Okay. Entonces leemos sobre hip hop, porque eso está documentado. Entonces hay un libro, por ejemplo, que se llama La historia del hip hop de Jeff Chang, que tiene como 550 páginas y te cuenta desde los 80 hasta los 2000. Y ahí, cada una de las historias, por ejemplo, porque es un libro muy histórico y tan, pues conecta también con cosas con las que uno trata de anclar, ¿sí? Porque entonces, digamos, por ejemplo, sería muy chévere que ellos leyeran Kafka y uno lo podría pensar así, pero no, porque los chinos se van a aburrir y no van a llegar a la siguiente clase. Hay otros pelados, o sea, es que igual es como
también un objetivo que tenemos o una metodología más bien, y es como entender que cada uno de los pelados de las peladas es un mundo diferente. En la escuela todos teníamos que leer el Quijote y llegar con el resumen, personajes, ¿cierto? Pues yo tengo chinos que trabajan de 5 a 5 que les voy a poner a leer el Quijote, a preguntarles cosas. Hay otros chicos que sí están supremamente interesados por ese gusto. Entonces, a nosotros lo que nos conecta con la literatura es poder entender el hip hop. Hay otros autores también, ¿no? Hay raperos que han hecho sus propios libros. Entonces, para que ellos lean, hay que leerles sobre algo que les guste, que es el hip hop y es la historia, ¿no? Entonces ahí van nombrando ciertas cosas y ciertos momentos de la historia, y a quien le interese, pues uno le va pasando ciertos libros, ¿no? Pero entonces, cuando uno se da cuenta también de la historia del hip hop, cuando uno empieza a leer qué pasaba en los 80s, en los 90s, por qué se vestían como se vestían, por qué la música, porque lo de Fuck Police, por ejemplo, pues empieza a meterlos en un discurso muy político. Y eso hay que situarlo nuevamente como tiempo espacialmente en Colombia. Y eso nos ha llevado, por ejemplo, a leer Semmelman y a entender un poco también, digamos, de la sociología del arte, de Horkheimer, industrias culturales, ¿cierto? Que ahí va uno metiéndose como por los lados, con lecturas colectivas muy cortas, y eso hace que ciertos pelados se interesen al final de la clase, como profe, me quiero leer tal vuelta, píllese. Sí, puede leer Mario Mendoza, si le gusta la farándula de la literatura y esas vainas, ¿sí? Pero si no, pues tiene 500 páginas de historia del hip hop donde a usted le hablan, por ejemplo, de la importancia del sound system, del reggae, del rock, y cómo todo eso se volvió una industria cultural. Entonces ahí ya queda en la cabeza, bueno, ¿qué es esto de la industria cultural? Entonces pues toca leer ciertos autores, pero todo nace a partir de leer cosas que les gusten y les interesen, y por eso también hablamos de lo sentipensante, pues de que les pasen por la panza, ¿no? Como sentir esa emoción cuando uno lee, creo que es lo que hace que uno siga la siguiente página. Y a partir de eso se ha creado también una corriente muy interesante que tiene que ver con crear literatura rapera. Entonces está el libro de Carlos Sea, hace poco el de Andrés Estupiñán, y otra serie de autores que han escrito sobre rap. Entonces crean novelas de un rapero. Pues para los chinos es emocionante porque es sentirse ahí, ¿sí? La novela de Todos Comemos de ahí, de Andrés Estupiñán, nace un montón de lo que son mis chinos, que la mayoría rapean en los Transmilenios, pero detrás tienen la historia del desplazamiento y cómo todo eso se trata de construir en un álbum discográfico. Y eso es una novela supremamente encarretadora que uno en 2 sentadas se la lee. Entonces sí, yo creo que ahí pasa todo por la panza, como que eso todo va por la panza, y de también entender cosas que les gusten con las chicas también. Pues cuando uno lee el hip hop entiende también un poquito, o buscamos entender, acercarnos a todo este movimiento feminista y por qué las luchas de las mujeres. Entonces ahí con las chicas también va la vuelta de venga, lo están diciendo las negras hace 30 años. Si ustedes están peleando ahorita, ya pasado en Estados Unidos y ya lo venían peleando. La mamá de Tupac era Pantera Negra. Entonces fíjense esta vuelta de un discurso político negro que es supremamente poderoso frente al feminismo, y las chicas están viviendo esas luchas hoy en día, les atraviesan sus panzas, sus sentidos, pues uno va por ahí como rotando libros y compartiendo experiencias frente a eso. Y ya ahí por último, hay otra vaina que es muy importante, o que ha sido el otro gancho, y es el tema de la poesía. Porque el rap es rimado. Entonces hay que entender cómo se rima, ¿sí? Que es una, por ejemplo, que es una décima. Entonces para eso hay que leer ciertos poetas clásicos que tienen muy clara esa teoría de la rima. ¿Usted quiere perfeccionar su rima? Para que no rime canción con sensación todo el tiempo, ¿cierto? Para que no diga usted es el de los lentes, deme el billete de 20 y las rimas de Transmilenio. Para salir de esos clichés, pues hay que leerse. Un Neruda puede servir, ¿no? Cierta gente, ciertos proseas, porque nosotros con Andrés decimos mucho eso. Andrés Estupiñán es mi colega en literatura, es uno de los escritores ahorita fuertes y es el profe que dirige mucho el tema conmigo, y decimos, claro, es que estos chinos ya son proseas. O sea, se les pone a escribir una canción a esos chinos y en 5 minutos le tienen unos versos así que García Lorca diría, esta gente, ¿qué le está pasando? ¿Sí? Pero eso hay que nutrirlo, para no hablar de la marihuana, de la policía, y el rap me salvó, que también es lo que buscamos, salir como de ese lugar común. Y es que y ahí es donde hablas acerca de colonizar el rap. Uf, eso es increíble. ¿Qué tal ha sido ese proceso? Uy, eso es brutal, porque entonces esa palabra de colonizar a mí me gustó un montón, ¿no?
pero también es uno de los clichés hoy en día brutales, pero con el rap es muy denso porque es que volvemos a eso, ¿no? El rap es de lo más colonial que hay, ¿sí? O sea, el rap solo se puede explicar a través de Estados Unidos y de los gringos, ¿sí? O sea, eso de indígena no tiene mucho. Obviamente están los sonidos y que todos venimos de la África y que contámoslo, pero, o sea, la producción cultural y la globalización fue lo que permitió que existiera el hip hop. Ahora, de colonizar eso, es que, por ejemplo, pues, si ustedes ven un video de rap de los 90, está el cliché de un man en prisión, ¿cierto? O es un video muy parecido a los de reggaetón con carros y viejas. Pues entonces de colonizar el rap es que el video de rap ahora sea un video sobre el barrio, sobre la mamá, ¿cierto? Y empezar a cambiar ese chip, pues, del sistema de, yo fumo mucha marihuana, soy el más malo del barrio, tan... Pues ahí se decoloniza un poco. Bueno, si te gusta un montón la marihuana, está bien, pero cambiamos ese chip, porque el sistema nos quiere así, ¿no? Como que hay que pillar el sistema que te vende todo el tiempo, tener los tenis más caros, la gorra más cara, mientras en la casa se pasa hambre, pero no en la calle, es re malo, ¿cierto? Y para tener esos tenis y esa gorra, entonces vendes drogas y resultas en prisión re joven, o resultas muerto, que es como lo que las inclemencias del barrio. Entonces se coloniza uno pues siendo consciente también de dónde estás. No estás en Nueva York, estás en Patio Bonito. ¿Cómo carajos vas a soñar con eso si estás hasta ahora haciendo la Cali, güey? ¿No? Todavía no hay metro, sí, o sea, hay que ser conscientes un poco de la realidad de cada uno de nosotros, porque también esa es otra vaina y es como, pues que yo por más que quiera, yo soy del externado y viví en Castilla toda mi vida, sí, yo no sé lo que es aguantar hambre. Entonces, tampoco me puedo poner en un discurso que no me corresponde. Sí, no he sido millonario, pero no, sí, nací con ciertos privilegios que seguramente algunos de mis chicos no. Y yo no puedo reconocer sus formas de pensar porque mi privilegio también me nubla. Pero cuando uno habla con ellos y reconoce yo soy esto, no, profe, entonces yo sí soy esto porque nací en tal lado, ¿no? Y es como eso, como a eso le da puesta un poco la decolonización. Hay otra gente, por ejemplo J.I.K. Bobs y otra gente, habla mucho más alrededor de lo indígena. Sí, yo tuve la oportunidad de viajar harto por Colombia, de estar en varios resguardos y yo decía, para mí es muy duro ponerme en esa vaina de tomar yaje y posicionarme frente a lo indígena porque pues yo es la 1 de mayo, que es otra vaina, ¿sí? Entonces hay otras formas de colonizar el hip hop muy válidas, pero nosotros lo vemos como más o menos por ese lado, de cambiar el chip del sistema. Tomando un poco tus palabras y algunas que se encuentran dentro de tu escrito, como precisamente desaprender como alternativa, sentipensante, de colonizar. A mí me causa curiosidad este tema de esta frase que tú pones de la inclemencia de ser joven en Colombia, que representa un poco esas promesas incumplidas y esas frustraciones que se sienten en la población joven, donde el discurso siempre ha sido como muy ordenado, ¿cierto? Usted estudia, consigue un trabajo, se casa, tiene su casa o su carro, etcétera, etcétera, va como muy lineal, y a veces esa promesa no se cumple y hay un choque bravísimo y la gente empieza a frustrarse, a tener una cantidad de inconformidades, a castigarse a sí mismos, quizás por no cumplir esa expectativa en cierta forma o no haberla podido vivir. Así como tú has vivido la sociología, o sea, no solo la has estudiado, sino que la has vivido, así como tú hablas de la lectura de la realidad, ¿tú crees que una de las salidas, pues, o alternativas a esas promesas incumplidas y esas frustraciones, en este caso es el rap? O sea, es una de las de quizás esas respuestas que tú quisieras dar con tu mensaje y en tu grupo de muchachos. Sí, no, definitivamente sí, hay un cliché muy importante y cuando uno habla con la mayoría de gente que parcha en esta escena es como esta vaina me salvó la vida, ¿sí? Y me salvó la vida es que, por ejemplo, a mí me salvó dedicarme
no sé, hacer un sociólogo de Ecopetrol que está por allá hablando con los indígenas para que vendan las tierras, ¿cierto? Trabajando para Coca-Cola en marketing. Pero también sé las historias de los chinos que de verdad estaban en el borde de convertirse en delincuentes serios, ¿no? Y más allá del rap, que es la expresión artística, está el movimiento social y cultural que te transforma el chip, ¿sí? Y en eso del desaprendizaje es que reconocemos que nos han enseñado mal. Entonces, cuando uno se pone a ver, por ejemplo, la forma en que somos hombres, pues es aprendida, ¿cierto? Y está maluca, resultamos matando a las mujeres porque las amamos mucho. Estamos golpeando a las chicas porque se puso bravo el señor, ¿cierto? Y esa ha sido una cosa que aprendimos, seguramente nuestras historias familiares tienen que ver con esas violencias. Y así nos enseñaron, ¿no? Los hombres no lloran y un montón de cosas que nos han enseñado, por ejemplo, en ese ejemplo puntual de ser hombres, pues yo creo que eso se puede desaprender para aprender otras formas más sanas. Asimismo, entonces uno puede desaprender que no, que la felicidad no es un carro y una casa. Aunque está re bien tener tu casa y es re importante tener donde meter la cabeza, ¿cierto? Es algo a lo que hay que apostarle en la vida, sea lo que sea, pues está bien tener la nevera llena, ¿no? Está bacano. Poder echar cafecito y pinchito en la noche está re bien, ¿sí? Y que eso no te descuadre el mes, ¿cierto? Como poder salir a comerte una hamburguesa con tu chica, poder ir a cine, eso está bien. Pero, pues desaprender que esa es la realidad y o sea, la felicidad no está ahí, ¿cierto? Esas son cosas materiales, pero hay cosas más importantes en la vida, como ser feliz, como dedicarte a algo que te haga feliz. Y definitivamente, entre las inclemencias del barrio, de esto de ser delincuente, ser papá joven, pues está el hip hop. Sí, y está el dedicarse al rap, porque entonces muchos de los chinos ya no llegan a su parque a fumar vareta con los ladrones que vienen, acabo de robar esto y yo también quiero ser como ellos, sino, no, yo quiero ser rapero. ¿Sí? Que hoy en día uno se pilla, por ejemplo, que hay una crisis muy grande en las universidades, en los colegios, la gente hoy en día no estudia mucho, ¿cierto? No hay gran sentido en estudiar como de pronto en otras épocas, que era la única posibilidad. Un chino es youtuber y se gana más seguramente que los 4 acá juntos, ¿sí? Entonces, eso está cambiando también, y entre los sueños de la gente, yo trabajo harto con adolescentes, es ser rapero, ¿sí? Y el ser rapero te lleva obviamente a una vida de fama y de vueltas, pero ser hip hopper te lleva a tener una conciencia crítica y a ser un sujeto político diferente. Entonces yo sí creo que, no, creo fuertemente, creo fielmente en que hay una apuesta y una posibilidad de construcción de sentido de otra forma de país, más ameno con el otro por lo menos. Sí, que creo que también es otro como de esos valores lindos del hip hop, es la empatía, que no es tan fácil en esta Bogotá absurda y caótica pensar en el otro. Si somos hip hop, ya nos pillamos la cara y ya le vi su gorra, ya sé que nos gusta lo mismo, todo bien. Sí, ya ahí nos vamos más pasito. A esa inclemencia de corra, paso por encima del otro, el semáforo está en amarillo, voy más rápido, la señora va a pasar, no, le pito, sí. Creo que el hip hop permite otras formas de relacionamiento con el mundo y ahí hay una apuesta. Pero como todas las apuestas, pues apuesta. Sí, y hay varias cosas por construir también, pero claro, sí creo fielmente que puede ser una posibilidad. ¿Algún otro ritmo le ha apostado diferente al hip hop? Pero también cambiamos un resto con todo lo que tiene que ver con el reggae, el dubstep, tenemos un sound system y pues es que yo creo que el rap es la excusa, ¿sí? Pero inmerso a eso está el movimiento social y político, ya lo que suena está bueno, ¿sí? Obviamente es lo que a mí me gusta, pero cuando uno se pilla los eventos que hacemos y las reuniones, hay otros géneros, yo no soy tan radical, sí, yo bailo reggaetón, no me incomoda para nada, ¿no? ¿Sí? Hay otras apuestas más radicales y tal, yo no lo soy así. Y creo que, por ejemplo, yo estoy muy formado en la canción protesta que escuchaba en mi casa de chiquito, ¿no? Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, el rock latinoamericano también, pues está marcado en lo que yo crecí escuchando, porque yo no crecí escuchando hip hop ni rap, ¿no? O sea, de ahorita, más o menos en unos 10 años para acá, 15 años, que uno decidió que escuchar, pero en mi casa no se escuchaba rap, ¿no? Y uno está marcado también por lo que escucha en la casa, los boleros y demás. Yo con los otros no me rayo y mi playlist es lo más
Porque también esa es otra que yo les digo a los pelados, hay que escuchar otra música para que usted suene diferente. Si usted solo escucha rap, pues no, hay que llenarse de otros ritmos, de otras posibilidades de samplear, de otras escenas, pues para que la vaina también crezca, ¿no? Porque es lo que yo les decía, recuerden que esto no inventó nada, esto reinventó todo, ¿no? El hip hop solo es posible en un montón de mezcolanzas de cosas, de coger un pedacito de acá, un pedacito de allá, samplearlo y pum, hay rap, ¿no? Entonces ahí sí, hay un montón de cosas. Sí, ¿y qué tal cómo es esa interacción con otros movimientos? Yo en este momento me pongo a pensar, aunque no sé tampoco mucho del ska, del punk, ¿qué tal, cómo es esa aproximación? No, esas épocas ya pasaron cuando yo era un poco más joven. Yo iba a cumplir 30 años, digo en mi escrito, ¿no? Cuando tenía 15, 14 años, el rap era yihadista, ¿no? Y las culturas urbanas éramos yihadistas y un punco no se podía ver con un rapero porque era pelea y tal. Hoy en día el mismo capitalismo se ha encargado pues como de diversificarlo todo. Entonces hoy en día todo bien. ¿No? Bueno, obviamente pues digamos, la escena punk tiene sus estéticas, sus particularidades, sus lugares de encuentro que no son los mismos del rap. Entonces uno por ese simple hecho pues no, como que no entiende mucho la vuelta, pero ya no es yihadista. Hace un tiempo sí era terrible la vaina, ¿no? Ya la época yihadista pasó afortunadamente. Sí, desde los cordones de las botas. Pues exacto, ¿no? Y por ejemplo, a los 15, yo me acuerdo así en un bar como de, bueno, no sé por qué se pone la gorra para ese lado y no para ese lado, es West Coast, y así como, uff. Había que saber un montón de cosas también de la propia cultura. Pero esas épocas han pasado y hoy en día, pues es dialogable. Creo que la escena y la ciudad tiene mucho parchadero como para poder tener zonas de encuentro. Sí, menos mal pasaron ya esas épocas yihadistas. Me gustaría saber dónde suceden las clases, dónde se reúnen. Ya, eso también es re importante porque una de las cosas en las que nace esto es como yo empecé a trabajar con la alcaldía de Kennedy hace un tiempo en unos proyectos que nos ganamos y como que el proyecto tenía que ver con llevar la literatura a zonas no comunes. Entonces nosotros vemos en Cuadrapicha, lo que llaman Cuadrapicha en la 1 de mayo, que eso hace también que para mí sea muy mágico, porque estamos en una zona que hoy en día es muy caliente. Si nosotros hemos estado en clases y se escucha la bala y salimos y el muerto está ahí en la esquina, ¿sí? O sea, pero es la realidad de los barrios. Y ahí vamos con los pelados. Entonces estamos ahorita en un lugar que se llama Cuarto Piso. Colombian Rap Music tiene una emisora en el 3er piso y en el 4º piso es un sitio muy interesante que se llama Cuarto Level, muy importante para la escena, y ahí nos reunimos en un bar, porque también la vaina nació un poco así. Yo siempre he sido un poquito fiestero, a mí siempre me ha gustado un poco la fiesta, entonces claro, nos enfarrábamos antes en otro lugar que se llamaba Estilo Libre, y pues pasaba la madrugada, no sé qué, y nos quedamos ahí parchando, y a mediodía pues la gente después de la farra no tenía mucho que hacer, ¿sí? Como que hay horas muertas en los bares de 12 del día a 6 de la tarde. Yo empecé como a pensar talleres con los raperos que se quedaban ahí, venga, hablemos de rap, venga, usted conoce esta vuelta, le damos esta vaina, y como que había ya un espacio al que la gente llegaba en las tardes antes de la fiesta. Y pues Cuadrapicha, Cuadralegre siempre ha sido un lugar muy rapero. Entonces yo también, digamos, la apuesta es por llevar la literatura a esos lugares no convencionales. Seguro si lo hiciéramos en una biblioteca o hubiéramos pensado esto para otro tipo de lugares, pues no tendríamos de pronto el éxito que tenemos hoy en día, ¿no? Como que es ahí No, en o sea, la 1 de mayo llegar donde a hay la que estar. Filbo. Sí, no, y es real, pero porque ahí nos invita el Ministerio de Educación. Este es el 4º año que vamos. El Ministerio de Educación nos ha llamado varias veces a hablar de currículo integral. Porque lo que les digo, si hay una crisis institucional de que la gente no va a la escuela, entonces las instituciones se preguntan, vengan, ¿cómo yo tengo que jalar a estos chinos para que vayan al colegio? Y este man antes le toca decir, ya no vengan más porque estoy colapsado. ¿Cómo hace este man para tener todo este poco de chinos allá sentados juiciosos o escuchando, pues sí? Ajá. Entonces, claro, en esa crisis institucional está bien bacano y ese espacio de la Filbo es bien bonito porque este es el 4º año al que vamos con el Ministerio de Educación, que también va para nosotros bien áspero, como entre todas las posibilidades que hay. También nos invitó una editorial y demás, fuimos con Andrés a hablar del libro, pero que nos invite el ministerio y estar con profes de diferentes regiones diciendo, vea, el rap educa, es como, bueno,
Wow. Bien, 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 es bonito, es bonito. No, claro, y ver a aquellos raperos subidos en una tarima contando acerca del libro con público, pues eso es increíble, en un evento como lo es la Filbo, o sea, creo que es Sí, no, es indiscutible. bonito. Sí, 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 total. A mí me gustaría saber, Mateo, como de pronto si tienes ideas, objetivos, qué sé yo, de temas de impacto social a futuro, que nos pudieras dar como un adelanto, como, ven, de pronto yo me pienso esto así, o quizás hemos pensado en esto, así no esté materializado, pero de Sí, sí, pronto sí. como... No, pues yo creo que nosotros tenemos algo y es como que soñamos también desde la realidad. Entonces, digamos, como que el gran sueño para mí es poder construir un espacio seguro y tener protocolos alrededor del género importantes para el rap, ¿sí? Y que las chicas, los hombres, los travestis, todas las personas del mundo sientan en literatura rap un espacio seguro independientemente pues, de sus inclinaciones sexuales y lograr un espacio fuera y libre de violencia. Que eso es muy complejo en este país, ¿no? Y el rap suele ser muy masculino además. Entonces yo creo que ahí a eso le venimos apostando un montón. Y hay otro escenario también, digamos, en el que hemos camellado un montón, que es el CLAIP, el Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz. Entonces venimos investigando la paz, porque cuando yo estaba estudiando estaban en plena firma del acuerdo. Y yo tenía de profesora a Jaime Zuluaga y otro montón de gente que estaban firmando la paz. Y entonces todo el tiempo era un discurso de paz y todos mis compañeros trabajaban en la paz y en campesinos y en indígenas. Pero yo llegaba al barrio y veía pelados que se daban cuchillo. O veía pelados que estaban llevándoselos a prisión. O venía parceros con los que había crecido que cogieron mal camino y estaban muertos. Yo decía como, uy, qué loco ese discurso de la paz también en lo urbano, en el barrio y en donde uno vive, ¿no? Entonces, como que hay, digamos, de temas sociales también nosotros tenemos una apuesta bien grande por investigar la paz desde lo cotidiano, porque nosotros sentimos que cada persona que se convierte en rapero, cada persona que pertenece al hip hop es alguien que se le arrebata la violencia, como pasa seguramente con muchas de las artes. Entonces, un chino que ya no quiere ser jíbaro, pues le estamos ganando la guerra al microtráfico. Así el pelado consuma, que es otro debate que toca también dar después, que es un video, ¿no? Porque vivimos en un montón de contradicciones, ¿no? También no somos el modelo, pues, más coherente del mundo con ese tema de las sustancias psicoactivas. Hay un montón de contradicciones, pero que para mí mis chinos no venden y encuentren otras formas de ganarse la vida. Sí, que mis chicas no se hagan mamás tan jóvenes y entiendan otras formas de pensarse la vida más allá de la maternidad. Ya es una ganancia, como ahí frente a pensar la paz también, ¿no? Porque la paz también tiene que ver con esas amarguras que vivimos y esas frustraciones, esas promesas incumplidas, y cómo lograr que uno de joven viva en paz realmente, ¿no? En tranquilidad con su propia vida, con su familia. Cuando las mamás van a los eventos y pillan a su chino rapeándole a 500, 400 personas y que la gente se les sabe las canciones y dejan de juzgar. Y el profe, es que mi mamá ya no me terapea, y se lo me dijo una vez y yo, uy, bueno, ahí estamos ganando una vuelta de paz ya en la casa también. Ya la señora entendió que su hijo, bueno, le gusta la vareta, ¿qué le hacemos? Pero no se dedica a eso, ¿sí? Su motivo de vida no es la marihuana. Entonces ahí van unas luchas y a eso le tiramos, ¿no? Como que hay tres vainas que nos interesan conceptualmente harto. Una tiene que ver con el género, con la paz y con las sustancias psicoactivas, que son como esos tres escenarios que han permitido también construir tesis de grado. Y bueno, como que teóricamente igual hay cosas a las que se le han apostado y se le ha camellado, pero como que no me gusta tanto hablar de eso. Siento que eso se habla con los profes en las universidades y entre los mismos y ya. Yo como cuando me invitan a la Filbo, el ministerio siempre ha sido muy receptivo con nosotros porque me invitaron la primera vez a un conversatorio. Y yo lo que hice fue llevarme 30 chinos. Dije, yo no puedo hablar muchas cosas, nosotros somos literatura rap, hablamos de estos tres temas, pensamos la educación de tal manera, pero ellos pueden decir más cosas. Y empezaron a rapear. Y claro, la carpa del ministerio estaba llena así de funcionarios y de gente para hablar. Pues yo decía, pues es que esto lo hablamos entre nosotros hace 15 días en los Andes. Estos espacios es para hablar, pues que ellos hablen también. Claro, el ministerio era así como,
Nunca había pensado que había que escucharlos, perdón, pero claro, sí, y de eso se trata, ¿no? Como que lo académico igual respalda esto, pero es importante y creo que estos podcasts y todo esto pues son para mantener un lenguaje común en el que hablemos con otras personas diferentes a los que venimos hablando y tuvimos el privilegio de entender ciertos conceptos. Ok. Pues bueno, yo creo que podemos ir cerrando. Te agradecemos mucho todo lo que nos has compartido. Te felicitamos un montón por todo lo que has logrado junto con tus chicos. Yo creo que es de admirar, en serio. Es algo que inimaginable. No sé si tienes alguna pregunta para nosotros, alguna otra cosa que quieras añadir. No, está bueno ahí seguir hablando, invitar a la gente a este espacio que me parece bien bonito igual estar. Gracias por la invitación acá a Galería 6A6 en la localidad de Kennedy, porque acá suceden cosas bien interesantes, ¿no? Yo llegué acá también a escuchar sobre filosofía y otras vainas y bueno, como que la experiencia llamó la atención y me parece chévere estar hoy hablando de lo que yo hago, pero sí sería bueno que la gente se parche acá, que suceden cosas y se tienen conversaciones interesantes todo el tiempo y hay un montón de gente que aparece en este escenario que también hace cosas maravillosas y se piensa cosas maravillosas, entonces no, agradecer el espacio, re lindo. Súper. Nos contabas acerca de la última publicación que se presentó en la Filbo. ¿Nos podrías como volver a contar bueno, acerca? sí, ahí está el libro de Andrés Estupiñán, Todos comemos de ahí, que yo creo que ahí queda abierto para que más bien inviten al Andrés Sí. próximamente y les cuente claro. el carretazo de ese libro que es bien interesante. Y nosotros tenemos un manifiesto que entiendo que también está por acá disponible. Sí, allá. Por ahí debe haber que si lo quieren leer. Es una publicación, digamos, pensada también desde la autogestión y de la que salieron pocas ediciones y no nos interesa comercializar, sino poca gente lo pueda leer porque también tenemos esa idea del underground y de locales. Entonces, es hasta aquí, ya no hay otros lugares de hecho donde se pueda ir a leer. Bueno, y en Colombian Rap, pero ahí estamos. Como si quieren pillar manifiesto, acá en 6A6. Gracias, De una. Muchas gracias. Y